Y según yo ya estoy ahí compartiendo. Sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a hablar del abordaje de la gasometría. No sé si los semis sigan tomando gasometrías, o sea, no siquiera sé si estén conectados ahorita, pero en el Metropolitano, cuando yo era mis tomamos las gasometrías o los residentes, digo, ahí viene la técnica correcta de la gasometría. Recordar que la jeringa se tiene que heparinizar, no se coloca un CC, en realidad nada más se pone dentro de eh, el contenedor de parina, se absorbe un poco de parina y después se drena y es nada más para que la sangre no se vaya a coagular. Si le ponemos nosotros mucha parina, la muestra puede estar diluida y nos puede dar falsos datos, sobre todo en cuanto al hematocrito que a veces utilizamos o el potasio en el caso del paciente. Una vez que tenemos la toma, hay que correrla lo más pronto posible en las máquinas porque si hay algún coágulo ya la muestra no va a ser útil. También tenemos diferentes definiciones, acidosis y acidemia y alcalosis y alcalemia. En realidad el término acidemia es el término correcto de la disminución de pH y la acidosis es como la causa del por qué está la disminución del pH. Igual en alcalemia y alcalosis. Ya sabemos que en los trastornos de acidosis, el dióxido de carbono o el PCO2 aumenta en sangre y es al revés en la alcalosis y en la alcalemia el bicarbonato aumenta en sangre y es al revés en la acidemia. La fórmula, yo creo que todos recuerdan que el pH es un logaritmo. ¿Qué se refiere a un logaritmo? Un logaritmo es la gráfica que está ahí en azul, que es una elevación, eh, pues que viene siendo más o menos exponencial, a diferencia de una línea recta. Y un logaritmo inverso es esta gráfica en rojo. Y lo que nos hace es como en realidad la parte de la concentración de hidrogeniones se describe en nanomoles, que es 0 punto y como 9 ceros después del punto, pues sería difícil para nosotros ponerla o anotarla. Entre más concentración de hidrogeniones, más bajo va a ser mi pH, lo más que podemos tener en cuanto a supuestamente en vida, pero yo recuerdo que en el Metropolitano veíamos varios casos con pHs muy, muy bajos, es 100 a 125 hidrogeniones, y eso nos va a hacer un pH más o menos de 6,9 o 7, mientras que entre menos hidrogeniones, pues vamos a tener un pH un poco más alto, que es esta misma gráfica de acá. 160 hidrogeniones son más o menos un pH 6,9 y menos hidrogeniones van a ser una alcalemia en la sangre. ¿Cómo interpretamos los valores? Generalmente vemos el pH. Acordemos que un pH normal no nos va a hacer que la gasometría sea normal. De hecho, podría tener yo trastornos. Veo la concentración de CO2, el bicarbonato. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el real y el estándar. Y en ocasiones veo el exceso de base. No sé si alguien que ande por ahí, algún R1 o un EMIS que quiera interpretar la gasometría o que me quiera ayudar a ver la gasometría. De los que están de participantes. Ok, creo que no hay mucha gente que quiera participar. Daniela, ¿me puedes decir un número del 1 al 10, por favor? 7, doctor. Bien. Alejandra de es 1, Alejandra Celaya es 2, Ana Sofía es 3, Ana Sofía es 4, Ana Arana es 5, Ariana es 6, Cordelia es 7, Daniela MC. Ah, no, dijo 7. Corde, ¿está por ahí? Sí, Muy bien, Corde. ¿Me quiere ayudar eh, a la simetría? ay, Corde, buenos días. claro, buenos días. Mira, bueno, tenemos un pH 7,41, un CO2 bajo ¿Y y ese tenemos el pH es VK en 16, normal entonces o alterado, tenemos Cordy? pues aunque el pH puede estar normal, el CO2 está disminuido, entonces, ay, perdón. O sea, puede tener calosis respiratoria, no sé, ok. Ah, bien, bien, bien. ¿Y qué ¿Eh? otro factor no tiene, Cordy? Ah, sí. O sea, tendríamos que calcular para ver si está compensada o no.
Ok, si quiere, mire el bicarbonato. Está, o sea, está disminuido. El- Ajá. O sea, de entrada, También. este paciente tiene ya los dos trastornos que ya bien comentó usted. El peso está bajo, tiene una alcalosis respiratoria y tiene una acidosis metabólica. Normalmente cuando entra a lo normal, en realidad ya es los dos trastornos, llevarlo a lo normal no quiere decir que la respuesta esté compensada, como ya bien dijo usted, Corde, quiere decir que tenemos dos trastornos y la respuesta compensatoria se mide con fórmulas que vamos a ver un poquitito más adelante. Muy bien, muchas gracias, Corde. Entonces, este pH, aunque esté normal, trae de entrada una alcalosis respiratoria y una acidosis metabólica. Ya luego veremos qué tipo de trastornos completos son. Gracias, Corde. Muy bien. Corde, dígame un número igual del 1 al 10. Eh, 3. 3. Después de usted, Corde, estaba en el MC 1, 2. Dylan Francisco, ¿está por ahí? Sí, Doc, ¿Cómo está Dylan? ¿todo bien? ¿Y usted? Muy bien. ¿Me quiere ayudar a interpretar la que viene? La que está ahí en medio, por favor. Sí, claro. Pues hay un pH de 7.25 que está ácido, Muy bien, una presión de dióxido de carbono que en 29, que según yo debe estar entre 35 y algo así, ¿no? 35, 45. muy bien, 40, muy bien, Dylan, me felicito. Y entonces el dióxido de carbono está bajo y el bicarbonato está en 12.7 que está también bajo. Debe estar en 24 más menos 2, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué trastorno tiene este paciente? Puede ser una acidosis metabólica que Muy está... bien. ¿Mande? Muy bien, tiene una acidosis metabólica. Ya luego vamos a ver Y los tipos de compensación. Fíjense cómo en este el pH está en 7.25, el bicarbonato está en 12.7. Lo normal o lo que nosotros deberíamos de revisar en las gasometrías es esta cosa que se llama CO2 total. El CO2 total, no sé si en el metro sí lo midan o no, pero incluye una fracción libre del bicarbonato. El CO2 total se mide agregando ácido a la muestra y eso hace que nosotros podamos lograr esa fracción libre. Y fíjense cómo varía más o menos un punto dependiendo de la cantidad de dióxido de carbono. Ahorita vamos a ver esta otra gasometría. Igual, Dylan, ¿me puede decir un número, por favor? del 1 al que, Doc, Al 10. 4. Muy bien. Doctora Arana, Edgar Fernando, Gerardo Durón, ¿está por ahí Gerardo? Le digo otro, Doc, entonces. Sí, aquí estoy. Buenos días, doctor. ¿Cómo está Gerardo? Buenos días. Igual la siguiente gasometría me puede ayudar a interpretarla, por favor. Sí, tenemos un pH ácido. Ujú. El CO2 está limítrofemente hacia arriba. Y el bicarbonato también lo tenemos bajo. Entonces, sería una acidosis metabólica. Perfecto. Miren cómo aquí la diferencia, sí se ve el apuntador, ¿verdad? Sí, Doc. Muy bien. Fíjense cómo la diferencia entre el bicarbonato real y el estándar, aquí es más o menos de 2 puntos, y el bicarbonato real y el estándar acá es similar. O es idéntico. Y eso es por el PCO2. El real es el que se midió y el estándar es el ajustado a un PCO2 normal de la muestra. Y el CO2 total siempre va a variar más o menos un punto del bicarbonato eh, estándar porque es el que mide la fracción libre. Entonces, eso es nada más para entender la diferencia de cuál es el real y el estándar que luego van a ver. Fíjense que también como el PO2 de aquí está altísimo, entonces podemos asumir que estos son pacientes que están intubados. Este paciente, la gasometría de medio, pues los parámetros a lo mejor están causando esa alcalosis respiratoria. Vemos el calcio, el potasio, que siempre en las muestras de acá sale un poquitito bajo. Es lo que les comentaba, la heparina puede diluir la muestra y la heparina de hecho consume un poquitito de potasio, entonces por eso puede salir bajo las saturaciones de oxígeno y el hemoglobina. Hay otro parámetro que nosotros vemos aquí que se llama exceso de base. ¿Alguien recuerda qué es el exceso de base o sabe qué es el exceso de base?
Voy a borrar algo que anotó Arana por aquí. Ya. Gerardo Durón, igual un número. Bueno, si quieren, para lo del exceso de base, voy a avanzar un poquitito yo. El exceso de base tiene que ver con la capacidad de los buffers que tenemos en la sangre. En todos los trastornos que tenemos que tengan alguna acidosis metabólica, nosotros vamos a ver excesos de base disminuidos. Nosotros tenemos en total 48 bases, 24 de ellas son el bicarbonato. ¿Qué otros buffers conocen que tenemos en nuestra sangre? Bueno, vamos a verlos tantito a continuación porque el Kahoot va a ser lo más emocionante que tenemos. Tenemos la proteína y la hemoglobina. Y fíjense cómo en nuestras bases, en total, tenemos el 48 mil equivalentes y 24. Trastornos que tengan una acidosis metabólica van a tener un exceso de base negativo y trastornos que tengan una alcalosis metabólica van a tener un exceso de base positivo. El exceso de base no varía tanto en los trastornos respiratorios, puesto pues que tiene que ver con esta respuesta compensatoria. Y de igual forma, un exceso de base negativo no quiere decir que el paciente requiera líquido. A veces asumíamos ese tipo de cosas y como que se pasaba de residente a residente, pero eso no es un concepto adecuado. Es simplemente que el paciente trae algún trastorno metabólico más que respiratorio y habría que analizar la causa de. Entonces ya más o menos vimos todos los parámetros, creo que ya vamos a ver y los felicito, interpretaron muy bien las gasometrías. Un pH disminuido nos habla de acidosis, el dióxido de carbono ocasiona acidosis y el bicarbonato ocasiona alcalosis. Entonces si el bicarbonato está disminuido va a ser acidosis metabólica, si el dióxido de carbono está aumentado, acidosis respiratoria. Y después tendríamos que ver las respuestas compensatorias. Vamos a ver un poquitito eso. Mm, Ahora sí, Gerardo Durón, dígame un número del 1 al 5, por favor. 4. Uno, 2, 3. Ah, salió HSJ. Bueno, el HSJ, el que esté 4 de atrás para adelante, va a responder. ¿Pueden abrir el micrófono HSJ? ¿O no se puede? ¿HSJ? Oh, bueno, sí, sí se escuchó. ¿Dos? Díganos. ¿Cómo está? Si yo tengo una acidosis metabólica, hay varias fórmulas, entre la fórmula de Winters, el delta y los últimos dos dígitos del pH. ¿Para dónde debería moverse mi PCO2 si yo quiero compensar esto? Sí, para abajo, Doc. Muy bien. Eh, Perdón por la tardanza, antes me emocionaba mucho haciendo presentaciones. Entonces ya tenemos esa parte de ahí. Si yo tengo una alcalosis metabólica, evidentemente sería lo contrario. Si quieren ver más o menos las respuestas compensatorias o tenerlas ahí a la mano para los ejercicios que vamos a hacer. En el caso de acidosis respiratoria, recuerden que el riñón es un órgano más flojo, pareciera M5 o R1, y la respuesta puede ser diferente en agudo o crónico. Y si yo tengo una acidosis respiratoria, que quiere decir que tengo el PC2, mi bicarbonato va a tratar de acumularse. Y si yo tengo una alcalosis respiratoria, va a tratar de acumular, va a tratar de disminuir. Fíjense cómo en realidad no son tan complicados los números. En la acidosis metabólica es 1,2 y en la alcalosis metabólica es 0,8. Y si lo cerramos más o menos, en la acidosis respiratoria es 1 y 3 y en la alcalosis respiratoria es 2 y 4 la respuesta compensatoria 1 y 3. Y 2 y 4. Entonces, no está tan complejo aprenderse eso a la hora de hacer los cálculos o la muestra. Y pues esta es la gráfica de la tabla compensatoria. Les recomendaría que le tomaran a lo mejor una fotito para ahorita que vamos a hacer un poquito de ejercicios. Voy a dejar 3 segundos. 1, 2, 3. Y los otros cálculos que tenemos que hacer, sobre todo nuestro algoritmo más largo, es en el caso que yo tenga una acidosis metabólica.
Ahí tengo que calcular el anion gap o la brecha aniónica. HCJ, igual dígame un número, por favor. Dos, Ok. dos. Jesús Andrés Rojas, ¿está por ahí? Sí, doctor. Bueno, ¿Cómo está Jesús? ¿Me puede decir la fórmula? Digo que ya viene ahí de la brecha aniónica o el anion gap. sí, yo a lo personal lo que hago es sumar el cloro y el bicarbonato y lo que me falte para alcanzar al sodio, pues ese es el anion gap. Pero pues Sí. ajá, es igual que la fórmula. Exactamente, muy bien, es lo que viene aquí. ¿De dónde viene esa fórmula? Nosotros debemos de tener un equilibrio entre cationes y aniones, o sea, entre la parte positiva y la parte negativa. Para hacer esto más sencillo, nosotros incluimos nada más los más abundantes. ¿Cuáles son los más abundantes? Es el sodio en cuanto a los cationes y el cloro en cuanto a los aniones. Y el bicarbonato también. Entonces, esa parte que tenemos ahí lo que nos falta es esta brecha aniónica, que es lo que tenemos aquí como normal. Si mi brecha aniónica se aumenta y se consume mucho bicarbonato, esto va a ser un anion gap alto o una acidosis metabólica normoclorémica. Y hay otro tipo de trastornos donde el cloro, fíjense cómo el cloro está normal en 106, se aumenta acá a 120 y se consume mi bicarbonato, pero mi brecha aniónica se mantiene más o menos similar a la que está acá. ¿Ok? Y esto es lo que nos va a hablar de los diferentes tipos de trastornos. ¿Qué contiene mi brecha aniónica? Son otro tipo de aniones que nosotros no incluimos en la fórmula, como fosfatos, proteínas, la hemoglobina también dentro de este punto. Si mi brecha aniónica se aumenta, puede ser por diferentes cosas que pueden ser tanto endógenas como exógenas. Las sustancias endógenas pueden ser la misma uremia y las sustancias exógenas pues pueden ser otro tipo de cosas como vamos a ver acá. Hay varias mnemotecnias, hay una nueva que se llama Goldfish, está Kussmaul, Kult y Modpiles, que incluye metanol, que es una sustancia externa, la uremia, las cetonas, que son sustancias dentro, para aldehídos, que también es fuera de, ácido láctico, que es dentro, salicilatos y etilenglicol, que es parte de. Entonces, teniendo yo esto, ya puedo ver qué tipo de acidosis es. Lo más común que vemos en el hospital son acidosis metabólicas por trastornos de lesión renal o acidosis metabólicas por ácido láctico. Y en el metro, pues yo estoy seguro que han de ver bastante cetoacidosis. Esto es importante porque hay veces que hay pacientes que traen otro tipo de trastornos incluidos. Esto es nada más un resumen de los que pudieran causar anion gap alto y anion gap normal. El anion gap normal generalmente son o las acidosis tubulares o trastornos intestinales como diarrea o trastornos de pancreatitis y el uso de inhibidores de la anidrasa carbónica, o sea, la acetazolamida. Después de hacer la brecha aniónica, este es el trastorno que a veces siento que se les complica un poquitito más, hacemos una cosa que se llama delta, delta o delta ratio. El delta ratio es nosotros medir en la parte del numerador el anion gap, y es el anion gap medido menos 12, y en la parte del denominador es nuestro bicarbonato. Voy a tratar de explicarlo como yo lo entendí, que se me hacía muy sencillo. Recuerden que si yo tengo un número en la parte del denominador muy grande, mi división va a salir un número menor a 1. Entonces, si yo tengo algo aquí que haga que mi bicarbonato se consuma mucho, o sea, que se disminuya mucho, voy a tener un número menor a 1 y por ende voy a tener dos tipos de acidosis, acidosis de anion gap alto y acidosis de anion gap normal. Si mi número queda entre 1 y 2, que es lo normal, voy a tener nada más una acidosis de anion gap alto, que esto quiere decir que por cada bicarbonato que estoy consumiendo, mi brecha aniónica está compensando de forma adecuada. Y si mi número o mi bicarbonato por alguna razón también se sube un poco, voy a tener otro trastorno incluido que va a ser una alcalosis metabólica. Entonces es más que nada ver por dónde pudiera ir esta sección. Si yo tengo un anion gap normal, tengo que calcular el gap urinario. ¿Quién fue el último que contestó? Oh, no me acuerdo.
Bueno, pero alguien que quiera participar. Ay, ¿quién fue el último que contestó? ¿Se acuerda? ¿No? Yo, Muy bien, ¿me puede decir un número yo? Es que no recuerdo su nombre yo. Andrés. Andrés, ¿me puede decir un número, Andrés? Mm, 4. Muy bien, Andrés. Ah, es que sus Andrés pues encontrar uno, dos, tres. Sol Gómez, ¿está por ahí? Sol. Aquí estoy, Doc. ¿Cómo estás, Sol? Buenos días, gracias por contestar. En el caso de que usted tenga una acidosis metabólica, ¿cómo cree que su riñón vaya a producir una orina? ¿Una orina de qué tipo? ¿Ácida o alcalina? Ácido también. Muy bien, porque quisiera tratar de eliminar ese exceso de ácidos que tiene. Muy bien, Sol, muy bien. Y su riñón tiene varios mecanismos para tratar de lograr esta orina ácida, que son ¿cuáles mecanismos? ¿Se acuerda, Sol? Hay, Mándeme. hay una reabsorción de bicarbonato en el Ok. túbulo. Ay, Muy bien, Sol, la felicito, pero ese no es un mecanismo para eliminar ácidos, pero ese es un mecanismo para que el riñón diga, ¿sabes qué? Necesito alcalinizar esta sangre porque no se puede, pero algún mecanismo para eliminar ácidos. Ay, se escucha eco, Sol, perdóneme. que va a tirar el amonio también. El amonio amoníaco, muy bien, Sol, ese es el mecanismo que quería llegar, la felicito, Sol. Es el sistema amonio amoníaco o el sistema también que tenemos incluido de los ácidos titulables o titratable acids en inglés. Yo no puedo medir el amonio en la orina, es caro y es difícil de medir, y el amonio nada más se puede tirar con la ayuda del cloro. Entonces el gap urinario es la parte positiva también, sodio y potasio, menos la parte negativa que es el cloro, y no es en realidad por medir el cloro sino por medir el sistema amonio-amoníaco. Con esto nos va a ayudar a ver si el trastorno es porque hay algún problema en el riñón y en su acidificación, o si el trastorno es porque hay algún otro problema en el cuerpo. Si mi gap urinario sale positivo, quiere decir que no estoy eliminando bien los hidrogeniones por el sistema amonio-amoníaco y tengo algún tipo de acidosis tubular distal, que es donde se eliminan los hidrogeniones, o sea, la tipo 1 o la tipo 4. Y si mi trastorno es negativo, que viene esa mnemotecnia en inglés gut como tripa, esto quiere decir que es algún problema del intestino o diarreas o pancreatitis o fístulas. Y la acidosis tubular proximal, que como bien dijo Sol, esa nada más se encarga de absorber hidrogeniones en la parte proximal. No tiene alterado el mecanismo de eliminar, perdón, se encarga de absorber bicarbonato en la parte proximal, no tiene alterado el mecanismo de la eliminación de hidrogeniones, entonces también por eso nos ayuda esta fórmula. El gap osmolar es simplemente para ver si la sustancia es exógena o endógena, es raro que lo pidamos. Y este es como que un resumen de lo que tendríamos que hacer nosotros. Medimos el pH, si está alcalótico, el paciente tiene o un CO2 disminuido o un bicarbonato alto. Nosotros aquí podemos ver. Y estas son las respuestas, perdón, estas son las causas de alcalosis respiratoria. Las causas de alcalosis respiratoria, acuérdense que es que el paciente empiece a hiperventilar por una hipoxia porque está en alturas, porque tenga enfermedad pulmonar, por una estimulación del sistema nervioso, ansiedad, enfermedades pulmonares y ciertos fármacos que van a hacer que yo hiperventile. Una alcalosis metabólica son trastornos que nosotros no vemos tan comúnmente, no les prestamos tanta atención, pero pueden ser trastornos que sean dependientes de presión alta o volumen, como los hiperaldosteronismos, o trastornos donde nos hace falta un poquitito de líquido, como Barter-Gitelman, el uso de diuréticos y vómitos o diarreas. Si yo tengo un trastorno donde tengo una acidosis, las acidosis respiratorias, pues yo creo que ya la han visto mucho, que son todos nuestros trastornos donde hay alteraciones de la dinámica pulmonar, alteraciones de la pared o los músculos y de los centros respiratorios.
Y en la acidosis metabólica es el mecanismo más largo, donde tenemos la acidosis, tenemos que calcular el gap, luego el delta delta, el gap urinario, y ya con eso ir regresando más o menos a todo esto. Y ese es el resumen de esa parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿Trastornos mixtos? Y las consecuencias de tener acidosis, que es hipotensión, la hiperventilación, disminución de la respuesta del corazón, vasodilatación, la hipotensión, la parte de menor efecto las aminas y en la alcalosis al revés. Ambos trastornos hacen que haya un poquitito más de problemas. Y aquí tenemos el resumen del abordaje. Y vamos a jugar. ¿Dudas ahí? ¿No? Oigan, los felicito, creo que sí se prepararon bien. Espérenme tantito, déjenme me paso el Kahoot. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, doctor, ahí ya no se ve. Bien. Según yo estoy compartiendo ahí el Kahoot. Nada más que esto es lento, perdón. ¿Quieren que deje la música o la quitan? Déjela, doctor. Ya está. Vamos a esperar a que se conecten. Voy a hacerme un cafecito en lo que esperamos que se conecten. Muy bien, Valeria, ya se conectó. Víctor y Beth. Wow, son muchísimos. Muy bien, yo creo que ya vamos a empezar, ¿les parece? El que gane los primeros tres lugares son a que regrese de vacaciones. Tendrán beneficios en Starbucks o en Panem, como ustedes decidan. Ok, la pregunta es qué tipo de trastorno primario tiene el paciente. Hay unas preguntas que duran muy poquito tiempo. Muy bien, los felicito. La mayoría tuvo la respuesta correcta. Era un pH que estaba disminuido y un bicarbonato que estaba disminuido.
Ah, le tengo que picar anexo, perdónenme. Sofía, muy bien. Y hay que dar una descripción completa del trastorno. Esto duró un poco más de tiempo, con es que tenemos que ver qué tipo tiene y la respuesta compensatoria. Wow, alguien ya lo hizo muy rápido. Van bastante bien. Yo creo que me espero al 150 y la detengo. Bien, 160. Ok, aquí no nos fue tan bien. ¿Quién de los que contestó bien nos puede dar su explicación de por qué? Es que no le haya atinado nada más. ¿Y quién de los contestó no compensado? Sí, buenas, Doc. ¿Cómo está, Luis Carlos? ¿Me escucho? Sí, 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 perfecto. Esperen. Es más que tiene que poner el micrófono o acercarse a la pantalla. Ya puse un mensaje. Hay mucho eco. Sí, sí vi. No sé si lo quieres. Ya, ¿me escuchas, Doc? Está bien, sí, perfecto. Pues sí, está en una solución metabólica porque está el pH acidótico y el bicarbonato está abajo. A nivel normal, pues la verdad no es el cálculo, pero por clínica pues una diarrea, entonces pues no debería haber un aumento de hidrogeniones, una eliminación de ácidos. Muy Una, bien, lo felicito en esa parte. Muchas veces no ocupamos hacer cálculos ni pedir cosas. Por ejemplo, hay veces que tiene el paciente, no en este caso, pero de que tiene hiponatremia y está usando diuréticos y queremos hacerle todo el abordaje y dices, oye, pues a lo mejor suspende el diurético que te da la clínica en esa parte. Igual aquí, una diarrea generalmente te da un anion gap normal. Muy bien, muy bien. ¿Y la y pues por fórmula de Winters calculé la compensación y pues sí estaba compensando, o sea, el peso 2 para compensar necesita estar entre 32 más menos 2 y pues está en 33, entonces pues sí, sí está compensando. Muy bien. De los que pusieron no compensado, algo que quieran decir o que digan, es que yo creo que es por este lado o algo así, que fueron los que tuvimos más así en división. Bueno, recordemos que la compensación no es con el pH, sino como ya bien dijeron ahorita, la compensación tiene que ver con la respuesta esperada del cuerpo. Y puede haber una respuesta sobrecompensada, que de ahí tendríamos dos trastornos, o una respuesta que sea insuficiente, que se llamaría no compensada. Que no sé si fue por ese lado por el que se fueron, pero muy bien. Muy bien. Ok. El tipo de acidosis que tiene, que ya nos dijeron bien la respuesta. Se acompañaría de, o podría ser un diagnóstico diferencial de algún otro tipo de acidosis.
Muy bien, la mayoría la tuvo bien, ¿no? Es una acidosis de anion gap normal y lo único que pudiera ser de anion gap normal en estas es la acidosis tubular renal, todas las demás son acidosis de anion gap elevada. Oigan, van súper bien. Ok, Ringer lactato. La realidad es que si le ponen solución salina no lo van a matar, pero el Ringer lactato tiene un poquitito más de beneficios en esta parte en cuanto a que el paciente trae un cloro relativamente alto, pudiera alterar también esta parte del cloro y causarle luego o perpetuar un poquitito la hipercloremia y que no podamos resolver la acidosis. Trae el paciente también un poquitito de hipocalemia y el Ringer lactato trae un poquitito más. Entonces, la solución correcta si pudiera ser más el Ringer lactato sobre la solución salina. No le vamos a dar bicarbonato oral a un paciente que trae una gastroenteritis porque lo que ocupa es hidratarse, no que le cambiemos el bicarbonato nada más. Al momento de hidratarlo, el cuerpo solito va a quitar esta acidosis. Y los felicito mucho por nadie ponerle solución con albúmina al 4% al paciente. Muy bien. Ya, otra vez empezamos al tipo de trastorno primario. Muy bien, la mayoría la tuvimos bien, una acidosis metabólica. No sé quién se hace ese como acetilcistina. ¡Ey! Ahí está el maestro Bertín. Respeto, maestro Bertín.
Faltan varias para que traten de terminar. Son 30 preguntas. Me voy a poner el skip porque no quiero que se ponga. Si le pongo skip, ¿pasa algo? A picar skip. No, no sé si se corta. Ok, muy bien. Es metabólica de anion gap alto compensada. Excelente. ¿Dudas ahí? Y como que estamos ahí teniendo eso. Era una anion gap alto nada más solita, sin tener el otro. Ese cálculo lo hacemos con el delta delta. ¿Hubo alguien que le diera el delta delta diferente o algo así? O, a ver, ¿de quién la tuvo bien que nos quiera explicar cómo llegó a la parte correcta? Que no la haya atinado. Ok, la mayoría la atinó entonces. O de las que la tuvieron mal, que digan, es que a mí me dio esto. Bueno, voy a platicar yo un poquito del trastorno que deberíamos de hacer. Sacamos el del paciente, el tipo de acidosis con el anion gap. Después de obtener el anion gap, vemos la respuesta compensatoria y ya vemos si está compensado o no. Después de ver el anion gap, si el anion gap está alto, nosotros hacemos el delta delta, que es la división esta del anion gap arriba entre el bicarbonato abajo. Y si sale entre uno y 2 es nada más anion gap elevado. Si sale menor a uno tenemos dos tipos de acidosis, que creo que fue el trastorno que le salió un poquito más común. Y si sale arriba de 2 tenemos acidosis y alcalosis. Muy bien, Ale. ¿Ale es Memis o es Residente? Y igual un diagnóstico diferencial. Acuérdense que esto es por el tipo de acidosis. Muy bien. Esta es la única que tenía una acidosis metabólica de anion gap elevada. Bertín no sabe de glomerulopatías, pero mire de ácido base. Muy bien. Como vamos un poquito atrasados, lo voy a mover ya cuando llegue el 20. ¿Eh? Ok, hidratación e insulina. Acuérdense que no hacemos hemodiálisis a menos que no haya una respuesta al tratamiento médico. Esta es una acidosis metabólica que es un aceto y requiere nada más tratamiento médico. No hacemos hemodiálisis ni por hipercalemia, ni por acidosis metabólica, ni por sobrecarga, ni por nada, si no intentamos primero tratamiento médico. Los que eligieron hemodiálisis, ojalá y vayan a ser nefrólogos porque van a ganar mucho dinero por hemodializar pacientes, pero lo correcto es no dializar primero, sino tratar de ver el tratamiento médico. Muy bien, Paula.
Oye, me voy a tratar de un poquito más rápido porque si no, no vamos a acabar. Muy bien. La mayoría tuvimos una acidosis metabólica. Este igual yo creo que lo va a parar en el 150, ¿eh? Ok, aquí no nos fue tan bien. ¿Alguien de los que la tuvo bien quiere decir algo? Ok, creo que la atinaron. Bueno, de igual forma, acuérdense, acidosis metabólica, respuesta compensatoria, sí o no. Y luego acidosis metabólica, anion gap. Anion gap alto, hay que hacer el delta delta. Y el delta delta, si nuestro paciente sale arriba de 2 trae algún trastorno de alcalosis incluido. Si sale debajo de uno o una fracción, trae otro trastorno de acidosis incluido. Y sale de uno a 2 es nada más un trastorno aislado. Muy bien, Paula Blanco, Bertín, Lucy y Jera. Ah, esto está interesante. Ok, todos los trastornos son trastornos con presión arterial alta, excepto Gittelman, que es normal o baja. Que esto era lo de la alcalosis metabólica. A veces vemos alcalosis metabólica y parte de nuestro abordaje es ese. Si nuestro paciente está hipertenso, tiene un hiperaldo o alguna variante de estos hiperaldos. Muy bien. Luis García.
Que aquí todos se fueron por Ringer Lactato, a lo mejor porque en la previa pusimos Ringer Lactato, pero esta paciente también tiene una alcalosis metabólica por el vómito que está teniendo y trae una hipoclorimia, entonces se beneficiaría mucho de la salina. Yo creo que esta va a ser la última pregunta, porque luego se tienen que ir a sus entregas. Muy bien, estoy orgulloso que por lo menos el trastorno primario lo están haciendo muy bien. Creo que podemos ver otra. Es más, llegamos al 15 y le suspendemos. Ay, no, esta es de las que son eternas. ¿Lo pones skip, gente? Ok, aquí no soy tan bien. A lo mejor ahí faltó checar la respuesta compensatoria. Pero creo que le vamos a tener que parar porque nos queda un minuto. Voy a tomarle foto por si. Ya. Franklin, Bertini, María Paula. ¿Dónde le pongo a finalizar a esto? ¿Alguien sabe? Next. Endgame. Alguien ayúdame. Aquí. Debe ser aquí. No, no sé cómo finalizarlo.